Tu presencia nos da descanso, Señor. Eres inigualable, Señor. No hay nadie como tú. Iglesia, en este buen ambiente que hay, está Dios aquí en esta tarde. Repito, está Dios aquí en esta tarde para visitarnos, para fortalecernos, para restaurarnos. Te digo una cosa, iglesia, no sé cómo ha venido en esta tarde, no sé los problemas, las circunstancias, las adversidades con las que se encuentran esta tarde, pero déjame decirle una cosa, que en nuestro corazón tiene que haber gratitud ante Él, en nuestro corazón tiene que haber un cántico de alabanza, en nuestro corazón tiene que haber un cántico de adoración, y hacer como el salmista, aun con problemas, aun con circunstancias, aun con adversidades, tiene que decir: alma mía, bendice a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas las iniquidades, Él es el que sana todas las dolencias, Él es el que rescata el hoyo de tu vida, es el que te corona de favores y misericordias, Él es el que zafa de vientre y boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Iglesia, si en esta tarde estamos aquí, es porque las fuerzas están con nosotros, es porque Dios está con nosotros, es porque Dios nos respalda, es porque Dios nos visita, y por eso tenemos en nuestro corazón que darle gracias. Gracias, Señor, porque si aquí hemos llegado no ha sido por nuestras fuerzas, no ha sido por nuestras capacidades, ha sido porque tú estás con nosotros, Señor. Por eso, Señor, aquí, Señor, en esta tarde te damos gracias, 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 te agradecemos, Dios mío, porque tú has muerto por nosotros. Vamos, coro, una alabanza más de gratitud, aleluya. Adorando al Rey de Reyes, aleluya. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Cántaselo, iglesia, todos a una sola voz, todos a una sola voz. Aleluya, Él es Rey de Reyes, Él es Rey. Aleluya. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos,
Santo, iglesia. Gloria a tu nombre. No quiero, en este buen ambiente que hay, robar más tiempo al portador de la palabra, nuestro hermano L. Recibe, iglesia, esta tarde la palabra de Dios en tu corazón. Abrázala, porque hoy Dios sigue hablando. Y hoy Dios quiere hablar a tu vida, impactar tu corazón en esta tarde. Aleluya. Gloria a tu nombre. Rogaría a mi hermano Ignacio que presente la palabra del Señor en esta tarde. Alabado sea tu nombre para siempre, Dios bueno. Alabado sea. Te adoramos a ti, Señor, en esta tarde. Y te alabamos, Señor, porque tú eres bueno. En esta tarde, Señor, te damos gracias porque podemos estar un día más delante de tu presencia, Señor. Gracias por renovar tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En esta tarde te damos gracias, Señor, por todo lo que llevamos de culto, Señor. Por mi hermano Cristian, Señor, por el coro, por las alabanzas, Señor. Pero en esta tarde, Señor, también te queremos pedir por la palabra, Señor. Gloria a Dios. Espíritu Santo, bendice al portador de tu palabra, Señor. Pon palabra fácil en su boca, Señor. Y te decimos, Señor, que te necesitamos. Que necesitamos de tu palabra, Señor, en nuestras vidas, Señor. Te lo presento en tu nombre, Señor. Gracias por todo. Amén y amén. Amén. Y confirmamos esta oración con un fuerte amén. Amén. Damos las luces. Aleluya. Y recibimos la palabra con un fuerte aplauso, iglesia. Que el Señor les bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están disfrutando de este maravilloso culto? Puede levantar su mano y gritar un potente amén. Amén. Amén, aleluya. La verdad es que estaba disfrutando en esta tarde con este culto en el que, sin lugar a la duda, el Señor está en este lugar. Y bueno, damos gracias al Señor. Todavía estamos emocionados, ¿no? Desde el domingo. Parece que no se nos va la emoción y eso es bueno. Aleluya. Y en esta tarde, pues, es un privilegio pasar por este lugar, pero no para pasar el tiempo, ni por decir algo, sino por tener algo que decir. Reconociendo y entendiendo que Dios ha puesto un tesoro, pero en vasos de barro. Amén. Solamente para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Aleluya. Bueno, pues, sin más preámbulos, yo quisiera entrar en la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta maravillosa tarde. Y antes quisiera hablarles de que esta palabra vamos a hablar acerca del libro de los Hechos. El libro de los Hechos, cuyo autor, para mí, sin lugar a duda, es uno de los escritores más profundos, más detallistas, más historiadores, como es Lucas. Vemos cómo ese nivel de detalle, cómo narra cada historia, que te hace adentrarte en la escena y hace que sea uno de mis escritores bíblicos favoritos. Y si recuerdan, la última vez que subí por aquí, estuvimos hablando del libro de Lucas, concretamente del último capítulo. Y es por eso que también en esta tarde, porque al Señor le ha placido, vamos a hablar también del escritor Lucas, en este caso en su segundo libro, el libro de los Hechos, y también en el último capítulo del libro de los Hechos. En el capítulo 28, después de que Jesús haya resucitado, haya manifestado ante tantos testigos y haya ascendido hacia los cielos, después de que Matías haya sido elegido, después de que aconteciera en aquel aposento alto donde todos estaban unidos, unánimes en oración, y que viniera del cielo un viento recio
soplando y repartiendo lenguas como de fuego, donde todos fueron llenos del Espíritu Santo, y donde Pedro se puso en pie y fue capaz de decir de aquel al que vosotros crucificasteis, ha sido cabeza, se ha convertido en cabeza, en piedra angular. Y dice que aquel día se convirtieron 4.000 personas. Después seguimos avanzando en el libro de los Hechos y nos encontramos que Pedro y Juan son arrestados, pero que no encuentran motivo alguno para poder acusarles y les tienen que dar la libertad por el favor del pueblo. Después de que el diácono Esteban muere apedreado, después de que Jacobo es muerto a espada, después de que Saulo asolara la iglesia y persiguiera a multitud de cristianos, y también después de que ese Saulo perseguidor de camino a Damasco se encontrara con Jesús y le dijera: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra tu propio aguijón. Después de que ocurre el Pentecostés en casa de Cornelio, el Pentecostés de los gentiles, después de que muere Jacobo, después de que Bernabé y Pablo salen en el primer viaje misionero y aquel evangelio es predicado por cada una de las provincias, después del primer concilio de Jerusalén, después de que el segundo viaje de Pablo zarpa pero sin Bernabé y empieza a fundar la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Atenas, la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso. El libro de los Hechos está plagado de toda la historia de la iglesia del primer siglo, de los primeros cristianos, de cómo empezaron a contar tantas experiencias, tanta gloria manifestada de Dios, tantos milagros, tantas conversiones, tanta llenura del Espíritu. ¿Qué nos quieres contar, Ele, después de todos estos capítulos de tanta gloria en el último capítulo? ¿Cómo acaba el libro de los Hechos? Acaba con gloria, acaba con bendición. Pues déjenme decirles, querida iglesia, que el último capítulo del libro de los Hechos termina con un naufragio. Con un naufragio termina el último capítulo del libro de los Hechos. No es una buena noticia, pero me gustaría poder narrarles, poder contarles cómo fue esta historia de este naufragio en unos pocos minutos, si ustedes en esta tarde me lo permiten, así en este buen ambiente que ustedes están receptivos ante la palabra, y contar qué beneficios o qué ocurrió en aquel naufragio. Vemos que Pablo es arrestado en Jerusalén y le hacen un montón de juicios porque le quieren arrestar y le quieren matar por haber predicado el Evangelio en Jerusalén. Pero él, al tener la ciudadanía romana, es entonces cuando apela a César, apela a Roma, a cientos de miles de kilómetros, para que de alguna manera pudiera evitar esa cárcel, pudiera evitar ese arresto y pudiera evitar esa muerte. Y es entonces cuando comienza este viaje del que ya les he adelantado lo que va a ocurrir, les he hecho un spoiler, pero no se preocupen, porque a mí me gusta este pasaje, porque vemos que se convierte en un viaje en el que Pablo esperaba ser liberado, en el que Pablo esperaba recibir la liberación, pero se encuentra con un naufragio. Pero vamos a ver lo que ocurre. Este viaje se convierte ni más ni menos que en una analogía de nuestra propia vida. Y van a saber por qué. En este viaje viajan 270 personas a bordo, contando a los tripulantes, expertos marineros, también con muchos soldados, con muchos centuriones romanos que van de nuevo a la ciudad base, a Roma. También se puede encontrar algún judío que quiere viajar hasta Roma. En este viaje de 270 personas, me imagino que ha habido muchas personas de muchas clases, de mucha clase social, de distintas clases económicas, y vemos como en aquel viaje, en medio de esa gran variedad, dice que no empiezan con buen pie. En medio de ese viaje, dice la palabra, que empezaron a caminar, empezaron a navegar a sotavento. Veis que Lucas es muy detallista. ¿Qué significa sotavento? A sotavento significa lo contrario de barlovento, que es que el aire nos está empujando las velas y va a nuestro favor y nos ayuda a llegar a nuestro destino. Pues esta tripulación, en este viaje Pablo se encuentra con que la navegación va a sotavento. Es decir, el viento les daba de cara y tenían que esforzarse con unos fuertes remos para poder seguir avanzando y poder seguir navegando. Y es que, querida iglesia, es muy fácil seguir adelante cuando todo está de nuestra parte. Cuando los vientos soplan a nuestro favor, cuando las cosas están de nuestro lado, que todo es muy fácil. Pero hay veces
por desgracia o por suerte para algunos, que nos toca esforzarnos un poco más, que nos toca tomar nuestros remos y seguir avanzando para conseguir llegar a nuestro destino. Pero con todo y eso, la cosa no se queda ahí, sino que dice la palabra que lejos del aire que le venían en contra, le sorprende una tormenta. Y a veces en nuestra vida nos sorprenden muchas tormentas, pero esta no era una tormenta cualquiera donde caen 4 gotas y no podemos ir a trabajar. ¿Qué va? Esta tormenta era una tormenta de tal magnitud que dice la palabra que tenía nombre propio. Una tormenta con nombre propio llamada Eurocleidón, que dice que ya han perdido el control total de la nave. Dice que estuvieron durante 14 días, hermanos, sin ver ni sol, ni luna, ni estrellas, en una completa oscuridad, donde el sol, la luna y las estrellas les servían para poder guiarse, para poder saber en qué dirección estaban, en qué momento preciso estaban. Pero en aquel momento desapareció todas las referencias, desaparecieron todas las maneras de poder ubicarse, y por si fuera poco, no paraba de llover, un viento huracanado, hasta tal punto que las olas entraban dentro de la nave y que todos, absolutamente todos, estaban muertos de miedo. 14 días, durante 14 días en medio de una agonía, y ahora dice la palabra que la tripulación empieza a alijar el barco. Otro detalle de Lucas. ¿Qué significa la palabra alijar? Yo la busqué en el diccionario y es cuando un barco ya ha aparcado el barco y tenemos que salir porque hemos llegado a nuestro destino. Eso se llama alijar. Es decir, sacar todo el equipaje que tengamos en el barco y de ponerlo de nuevo en la tierra. Pues esto hicieron, pero en pleno mar. Todas las provisiones que tenían, todos los recursos que tenían, los echaron fuera del barco. Alijaron todo el barco y lo dejaron limpio. Solamente quedaron ellos. Y por si fuera poco, dice la palabra que la tripulación corta el esquife. ¿Qué es el esquife? Otro detalle de Pablo. El esquife eran unas especies de barcas pequeñas que había a los lados de los barcos, para que si en algún momento la nave se rompiera, ellos pudieran echar manos de esos botes salvavidas y salir a remo y huir hacia la parte de la playa o la parte de la costa. Pues ellos se deshicieron totalmente de los esquifes. Recapitulemos: oscuridad total, olas, lluvia, tormenta, viento huracanado, 14 días sin tener referencias, ni sol, ni luna, ni estrellas. Nos hemos deshecho de todos los recursos que teníamos internamente y hemos alijado el barco, y nos hemos hecho de todos los recursos externos que había fuera del barco, en el borde del barco, para poder llegar a la costa. En este momento dice la palabra que todos habían perdido la esperanza de vivir, que en aquel momento se habían quedado sin ningún tipo de recurso, tanto externo como externo, que habían perdido el norte y que no sabían qué había que hacer con su vida hasta tal momento. En ese ambiente, querida iglesia, en esa circunstancia, nos vemos como todos piensan que va a ser su último viaje. Todos piensan que en medio de esa tormenta se les ha acabado la vida. Y yo me imagino, querida iglesia, que estuvieran pensando en todas aquellas cosas que quizá hubieran podido haber hecho y no hicieron. En todas aquellas cosas que quizás se arrepintieron de haber hecho. Se acordarían de su familia, de sus seres queridos. En aquel momento tan angustioso, todos pedían la muerte y habían dejado de comer durante 14 días. Pero me llama la atención, querida iglesia, que en ese momento, en ese preciso momento donde el ambiente es tan funesto, es tan trágico y es tan terrible, dice la palabra que en ese momento Pablo se tiene que poner en pie. ¿Y saben cuál es la palabra que tiene que decir Pablo? Pablo dice: tened ánimo. Tened ánimo. Pero Pablo, ¿te has vuelto loco? ¿Cómo me dices en este preciso momento que yo tenga ánimo? Si hay una oscuridad, si hay una tormenta, si no tenemos referencias, si no tenemos recursos. Y dice Pablo: porque esta noche me ha hablado Dios. Tengo un mensaje de parte de Dios. No sé si quizás a lo largo de su vida usted se ha propuesto muchos destinos, muchas metas, muchos objetivos, pero de repente, sin comerlo ni beberlo, de la noche a la mañana, le ha sorprendido una tormenta con nombre propio, hasta tal punto que quizás se han acabado sus recursos, se ha deshecho de todas sus provisiones y ha perdido toda la esperanza de poder vivir, y ya no come la palabra, y ya no tiene oración. Pero déjenme decirles en esta tarde, la misma manera que dijo Pablo: tened ánimo. En esta tarde, querida iglesia, tened ánimo.
Tened ánimo. Creo que es tiempo de volver a animarnos, de volver a reponernos las fuerzas, de poder seguir caminando y seguir luchando, aun con tormentas, aun con oscuridad. Creo que es tiempo de seguir luchando con ánimo. ¿Y por qué quieres que nos animemos?, le preguntaron los tripulantes a Pablo. ¿Cómo es posible que quieras que nos animemos? Y dice, es que Dios me ha dicho que el barco, es verdad, se va a romper. Dice, pero no se lamentarán ninguna pérdida humana. Y dice, y además, tú, Pablo, compadecerás ante el César. En otras palabras, le estaba diciendo, el barco se rompe, pero sigue habiendo vida. En otras palabras, le estaba diciendo, estás en un naufragio, pero llegarás al destino. En esta tarde, querida iglesia, quizá en medio de las tormentas, muchas veces este barco se tenga que romper. Muchas veces nos tendremos que hacer pedazos. Muchas veces tendremos que hacernos añicos en medio de la tormenta. Pero déjenme decirles algo. Por favor, conserve la vida. Aunque el barco se rompa, conserve la vida. Aunque no sepamos dónde estamos porque está todo de oscuridad y las olas nos golpean, Dios ha prometido que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Que no te mueres, que no es tu final, que muchas veces nos romperemos, nuestra barca se hará añicos, pero déjenme decirles que tenemos a un Dios muy grande, que tenemos a un Dios muy poderoso, que no se le acaban los recursos, que no se le acaban los planes, y que dice la palabra que el que esté muerto, aún muerto, si creyera en él, vivirá. ¿Y para qué nos servirá este naufragio? ¿Para qué sirve toda esta tormenta? Porque entonces valorarás la vida, entonces valorarás la tierra firme, sabrás aprovechar más el momento cuando estés sano, si pasaste por una enfermedad. Sabrás pasar por un buen momento cuando tengas quizá un poco mejor la economía, cuando sepas lo que es la escasez. Por eso es necesario el naufragio. Por eso es necesario la tormenta. Y ahora vemos que tal y como ha dicho Pablo, se cumple. Y ahora la barca se va a pique, la nave se rompe y empiezan a naufragar. Dice la palabra que algunos han nado, otros agarrados a unas tablas del trozo del barco, otros agarrados a las herramientas, al mástil, no lo sé, se agarraron a lo que pudieron, pero acabaron llegando a aquella playa. Y ahora dice la palabra que en medio de aquella playa, en los que ellos no sabían dónde estaban, ahora me imagino, y viene Pablo, dice la palabra que viene Pablo. Y yo me lo imagino, hermanos, cómo puede venir Pablo desde un naufragio. Yo me imagino que vendría con la ropa mojada, quizá con la ropa rota, quizá con alguna herida, porque alguna roca se ha golpeado, quizá con fatiga de respiración, porque ha tragado mucha agua. Pero ¿saben lo que hace Pablo en esa circunstancia y en esa situación? Dice la palabra que aún en medio de ese naufragio, de todo lo que ha venido pasando durante 14 días, aterrizar en aquella playa, dice que se pone a buscar alguna rama, se pone a buscar en medio del bosque alguna rama. ¿Para qué? Para hacer que el fuego siga ardiendo. Y yo, pero Pablo, ¿no te das cuenta de dónde vienes? Pero Pablo, que tú no estás en la capacidad ni en la cualidad de aportar ramas. Y Pablo me respondió, y ¿saben qué me dijo, querida iglesia? Que es que era muy importante hacer que el fuego siga manteniendo vivo. Por eso, querida iglesia, no sé qué circunstancia usted está pasando, y que seguramente con la circunstancia que usted esté pasando, pero así como estoy, me pides que aporte, me pides que colabore, me pides que eche mis ramas. Sí, porque es necesario que el fuego de la presencia y la gloria de Dios siga manteniéndose vivo. Es necesario que el fuego siga ardiendo. Y Pablo había entendido que era necesario que el fuego siga ardiendo. Pero, ¿por qué era necesario? ¿Por qué era tan necesario el fuego? Pues dice la palabra que en primer lugar encendieron el fuego para darse calor. Es muy necesario que este fuego se siga manteniendo ardiendo para dar calor, para dar amor. Porque cuando damos calor, entonces entendemos muchas cosas. La comprensión aparece, el amor aparece.
y salimos sanados. Otro de los motivos por los cuales era necesario que el fuego siguiera ardiendo era porque el fuego ilumina, el fuego da luz. Y se acuerdan, estaban en oscuridad. Por lo tanto es necesario que usted siga aportando, siga dando de lo suyo, siga esforzándose, aún en la circunstancia en la que está, porque necesitamos luz, necesitamos una visión amplia. No podemos vivir en tinieblas, tenemos que estar alumbrados con la palabra del Señor. Y otra de las cosas que hacía el fuego era ahuyentar y alejar a los enemigos. Si los enemigos nos acechan, si los enemigos nos rodean, basta con encender el fuego de la presencia del Señor. Basta con encendernos en la presencia del Señor y aportar una rama, aunque sea seca, sí, pero que hace que el fuego siga ardiendo. Es necesario seguir aportando. Para terminar, me gustaría contarles una historia en la cual el protagonista es el rey o el salmista David. Como todos saben, iglesia, David es uno de los autores más conocidos en cuanto a composición de salmos. Prácticamente el 80% de los salmos son de su autoría. Y nos encontramos con salmos tan preciosos como el Salmo 23. ¿Quién no se acuerda del Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. O del Salmo 51, en el que David expresa un verdadero arrepentimiento cuando dice: lávame más y más y seré más blanco que la grana o que la nieve, perdón. Aquel salmo en el que expresa cuán bueno es el Señor, todo lo que ha hecho por él. El salmo que recitaba nuestro hermano Cristian, ¿verdad? Y todos aquellos salmos incluso se atreve a decir: bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Aquel que dice que todo lo que respire alabe a Jehová. Aquel que dice: vosotros, ¿cómo tenemos que alabarlo? Alabarlo con salterio, con arpa, con címbalo resonante. Aquel que dice que los cielos y las estrellas le alaben, que la creación, que las montañas lo alaben, que todos los seres vivientes lo alaben. Es decir, que la alabanza para David ocupaba un lugar preeminente en su vida, y eso lo hacía patente y decía que bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Pero ahora vemos que David se encuentra por una de esas tormentas de las que hablábamos antes. David se encuentra en esos momentos en los que quizá remar a sotavento es muy complicado. David se encuentra en un momento muy difícil y tiene que componer el Salmo 138 y dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. ¡Ay! Pero vamos a ver, David, ¿pero cómo es posible, David, que tú habías dicho que ibas a bendecir a Jehová en todo tiempo y que su alabanza iba a estar de continuo en tu boca? ¿Cómo me dices ahora que te saque de la cárcel para que puedas alabarle? En otras palabras, David le estaba diciendo: en este naufragio, en esta circunstancia, en esta oscuridad, yo no te alabo. Si no me sacas de la cárcel, yo no te alabo. ¡Qué pena! Que mucha gente espera a cambiar su situación para alabarle. Qué pena que mucha gente espera que las cosas le vayan bien, a que el viento sople en su favor, a que todos les acompañen, a que todos le apoyen para que le vaya bien. Pues déjenme decirles que en muchas ocasiones, por no decir en todas, la mayoría de las veces nos costará. La mayoría de las veces no tendremos los recursos ni los apoyos suficientes ni necesarios. Y por eso podemos ver que si usted toma esta decisión, déjame decirle que muy pocas veces podrá alabar. Muy pocas veces podrá una alabanza en su boca, porque si espera salir de la cárcel para ser alabado, entonces muy pocas veces estaremos fuera de la cárcel. Pero déjenme decirles algo. Dice la palabra, en el libro de los Hechos que hemos leído, que había dos hombres que iban conforme a la voluntad de Dios y conforme al mandato que Dios le había dicho. Dice que empiezan a predicar la palabra. Dice que empieza a venir una mujer que les empieza a molestar hasta que Pablo les tiene que reprender. Y dice que por esta causa son arrestados. Dice que por esta causa que les ha sobrevenido de la noche a la mañana, le han arrestado. Y ahora dice que les ha azotado con varas. Y dice que en la palabra literalmente que les han azotado mucho. Y después de que les han azotado, no solamente los han dado a la libertad, sino que les han metido en una cárcel. Pero no solamente les han metido en una cárcel, sino que les han metido en la cárcel de más adentro. Que les han puesto unos cepos en sus manos y sus pies. Que ahora, en medio de esa circunstancia, si se hubieran agarrado al salmo de David, hubieran dicho: vamos a esperar a ver si Dios nos libera y alabamos. Pero no, dice la palabra que a medianoche, en aquel preciso momento, en aquel preciso instante, aun con cadenas en sus pies,
aún en la cárcel de más adentro, aún con las heridas abiertas, en ese momento, dice la palabra, entonaron alabanzas. Entonaron alabanzas aún en medio de la cárcel, aún en medio del naufragio, aún en medio de la oscuridad, aún en medio de la situación. Quisieron seguir aportando, quisieron seguir colaborando para que el fuego siguiera ardiendo. ¿Y saben lo que pasó, querida iglesia? Dice la palabra que los cimientos empezaron a conmover, que todos empezaron a tener mucho miedo, y que las celdas empezaron a abrir. Y dice la palabra que la gloria de Dios cayó en aquel lugar. Y dice que nadie se quería ir, porque nadie se quiere ir de un lugar donde se siente bien. Y en aquel momento, en medio de la cárcel, fueron capaces de alabar, y entonces fueron capaces de sentir la presencia del Señor. ¿Qué les quiero decir con todo esto? ¿Para qué nos han contado toda esta historia? Sencillamente, querida iglesia, no sé qué circunstancia usted está atravesando. No sé si quizás le tocó atravesar una tormenta en estos momentos. No sé si quizás parece que amenaza que la nave se rompe, que no puede más. No lo sé. Cada uno tiene su circunstancia, su tormenta. Cada uno tiene su tormenta con un nombre propio. Pero déjenme decirles algo. Si alaban en medio de la tormenta, si son capaces de buscar un poco de una rama seca para que el fuego siga ardiendo, si son capaces de alabar aún estando en la cárcel de más adentro, verán la gloria de Dios. Sentirán algo que quizá en otras ocasiones no han sentido cuando todo les iba bien. Sentirán el abrazo de Dios, sentirán las caricias del Maestro, sentirán y experimentarán aquello que Dios dice en su palabra, que la gloria postrera será mayor que la primera. Porque Dios sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros, dice pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Por eso en esta tarde quiero que se queden con esto. Le necesitamos. Tenga ánimo. Le necesitamos. Necesitamos su rama. Necesitamos su aportación. Aún en medio de un naufragio. Aún en medio de una cárcel. Porque usted es importante para que el fuego de la presencia y de la gloria de Dios siga ardiendo. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga mucho, querida iglesia. Un abrazo.